El día de hoy, 22 de octubre, vamos a hablar acerca de un santo que su fiesta se celebra el día de hoy y es un santo polaco, San Juan Pablo II. Los invito a que se queden para que escuchen acerca de la vida de este santo que fue polifacético, que nos dejó muchísimas riquezas espirituales dentro de la iglesia y que la invitación muy especial que nos tiene para nosotros es la santidad. Juan Pablo II, un hombre polaco, un hombre que nació en medio de circunstancias bien interesantes, y es que a sus apenas 8 años de edad perdería a su madre que falleció siendo él apenas muy niño. Y luego, cuando ya tenía 12 años de edad, un hermano que se llamaba Edmund también perdió la vida. Pero no obstante con eso, pues él seguía adelante, estaba interesado por las obras literarias, le gustaba la actuación, le gustaba escribir historias y proyectarlas en su grupo de teatro. Y al mismo tiempo, después de sus 10 años, empezó a sentir inclinación por la eh, vida espiritual, todavía no por la vocación sacerdotal, sino por su vida espiritual. Y a sus 21 años más o menos, su papá murió, ya. Entonces, claramente, pues desde antes ya trabajaba, fue obrero en una planta, y cuando muere su papá, entonces por primera vez iba a nombrar la frase o la palabra totus tus, que más adelante el mundo entero conocería este gran lema de Juan Pablo II, pero del entonces Karol Wojtyła. Sí, y que totus tus significa esto, todo tuyo, María. Qué importante y qué bonito ese proceso de San Juan Pablo II tan fuerte. Sí, también de hecho también tuvo una hermana que nunca llegó a conocer porque murió en el momento en que... Con su madre. No, no, no. Murió en el momento en que iban a nacer, ¿ya? Y nunca conoció pues, a su hermana. Resulta de que cuando era apenas, no sé, en su juventud, llamémoslo así, en su juventud, en su adolescencia mejor, se reunía con un grupo de amigos, ¿no? Con sus amigos de obras de teatro, con sus amigos pues de ensayos, y uno de ellos tenía un arma, y que él creía que, su amigo creía que no estaba cargada, pero resultó de que él accionó el arma disparándole, pero la bala afortunadamente no pasó pues por ningún, o sea, pasó muy cerca, no lo tocó, lo rozó. Se convertirían en uno del, digamos, primer milagro en cuanto a armas y balas que le sucedieron en su vida, porque más adelante la humanidad entera iba a conocer un episodio que iba a marcar también la vida de, no solo de él, sino también el rumbo de la iglesia. Sí, algo que también pasó en su juventud fue que un camión de los nazis la atropellara, ¿sí? Y estos le recogieron y lo llevaron a un hospital. Sí. Allí duró aproximadamente 2 semanas en recuperación, pero pues fue algo que también, digamos, fue algo muy importante. Providencial. Muy sí, providencial. Y es ver cómo el Señor sigue cantando esas misericordias desde su juventud, su niñez, y lo veremos a lo largo de su vida hasta su último momento, las misericordias de Dios en la vida de San Juan Pablo II. De hecho cuando lo accidentan, bueno, él venía de su jornada laboral, y cuando lo accidentan, los alemanes casi que pasan por alto el asistirlo, pero cuando se dieron de cuenta de que como que no reaccionaba, fue donde lo ingresaron en el mismo vehículo, usándolo casi como de ambulancia. Entonces podemos decir que los nazis mismos le dieron los primeros auxilios hasta dejarlo en el hospital, y duró 2 semanas más o menos internado. Fue un accidente bastante fuerte, pero que afortunadamente, como dices, la divina providencia siempre lo acompañó. Fue ordenado muy joven, ¿no? Sí. Sacerdote, y de hecho también obispo. ¿A qué edad? Fue ordenado sacerdote a sus 26 años, obispo a sus 32 años, y siendo un obispado muy joven. Algo que me llamaba mucho la atención de la vida de este santo y era de que él hizo una promesa, ¿sí? Cuando era obispo,
estaba muy preocupado porque no llegaban a sus vocaciones. Y entonces él hizo una promesa de hacer una peregrinación a todos los santuarios de la Virgen María, caminando, por parte de la diócesis, que se haría de acuerdo al número de vocaciones que llegan allí, a la diócesis. Y resulta de que empezaron más o menos, no, pues un puñadito de vocaciones seminaristas. Y en el proceso, ya que ya se iba ahí como obispo, ¿sí? Llegaron 500 seminaristas. Entonces es increíble cómo la Virgen María le ha respaldado durante todo su proceso, durante todo su paso por acá, por la iglesia. Juan Pablo II, bueno, Karol Wojtyła, o el obispo Karol, haría parte del Concilio Vaticano II. Que recordemos que el Concilio Vaticano II fue llamado por el Papa Juan XXIII, ¿no? Y en este Concilio Vaticano II, desde ya como obispo, cumplía un rol muy importante, y es que ayudaría a redactar algunos textos muy importantes que hoy conocemos en la literatura pues, de nuestra iglesia, que hace parte pues, del magisterio. Y entre esos encontramos la Gaudium et Spes, que la ayudó a redactar el mismo Juan Pablo II. ¿Ya? También cuentan que en Cuaresma el San Juan Pablo II bajaba aproximadamente entre 8 o 10 kilos. ¿Por qué? Porque en Cuaresma él solo comía una comida completa, ¿sí? Y las otras, pues obviamente no comía, ¿sí? Y una vez una de las personas que estaban ahí, una religiosa muy cercana a San Juan Pablo II, fue a hablar con otra persona externa que le invitó a almorzar para que hablara acerca de su salud, ¿cierto? Y que se alimentara un poco mejor. Resulta que así fue, esa persona lo invitó a almorzar, y en el momento que estaban comiendo, pues San Juan Pablo II estaba comiendo muy poquito, a lo que él le dice: su santidad, necesitamos, recuerde de comer bien, necesitamos un papa fuerte. Y él, lo que le queda mirando con muchísimo amor, le responde: no, el mundo no necesita un papa fuerte, el mundo necesita un papa santo. Entonces, qué importante eso de recordar que siempre él tenía como claro la meta a la cual quería llegar, y era la santidad. Entonces, nosotros también, pues, como personas, tener presentes de que nuestro primer deber y nuestro llamado, y uno de los lemas que también hace es: jóvenes, no tengan miedo de dejarlo todo por Cristo, ¿sí? Poder también como replicar ese mensaje que San Juan Pablo II nos da desde su vida. Y su papado, ¿no? Su papado fue hace 58 años, que también fue muy joven, y que se dice que fue el papado, el tercer papado más largo de la historia de la Iglesia Católica. Exacto. Bueno, y ya siendo el Papa, el obispo de Roma, no perdía su esencia. Y es que siendo Papa le gustaba esquiar, hay fotografías de él ejerciendo, digamos, esto. Le gustaba el deporte, le gustaba salir en canoa y remar, le encantaba también escalar montañas. De hecho, le gustaba salir y meditar por allá en sus montañas como Papa. Entonces, como el obispo de Roma, aparte de haber viajado tanto, no perdía también su esencia, su gusto, su humanidad, ¿no? Siempre enfocándolo como a su parte espiritual, sin perder la santidad. Sí, y de hecho se le conoce como el Papa viajero, porque hoy visitó más o menos entre 129 países, ¿sí? Hablaba 9 idiomas. Entonces es ver como ese rol y esa importancia que ejerció dentro de la iglesia. Y también, como mencionamos anteriormente, fue un Papa polifacético, donde fue poeta, escritor, teólogo, también fue filósofo. Entonces, qué importancia es hacer la voluntad de Dios en todos los roles que tenemos en nuestra vida cotidiana. De hecho, hay una de las anécdotas que cuentan es que él estaba en una piscina, ¿sí? Y le tomaron una foto como decir, de una forma pues como oculta, como secreta. Y una de las personas que están ahí cercanas a él les dijo su santidad, le tomaron una foto. Entonces él dijo pues, de una forma preciosa: cuéntame en qué revista la van a publicar para verla juntos, ¿sí? Entonces
es increíble cómo él siempre estaba a la luz de Cristo, ¿sí? A la mira de Cristo. Eso lo tenía como muy presente y siempre lo recordaba mucho a las personas que estaban cerca a él. Es Cristo quien me mira, o sea, más allá de qué él dirá las personas, es qué piensa Cristo de mí, qué piensa Dios Padre de mí. Qué importante como resaltar eso de la vida de San Juan Pablo II y digamos que acogerlo nosotros también como a ese llamado de no importa el que dirá, qué piensa Dios de mí. Exacto. De hecho hay una anécdota muy bonita también que es cuando declina su estado de salud, una de las enfermeras que viene a atenderlo y le muestra sus exámenes, sus resultados, se le acerca y le dice: me preocupa su estado, su santidad, ¿ya? Y entonces el Papa le contesta: a mí también me preocupa mi santidad. Entonces vemos en esta respuesta que le da, digamos, de la manera más ordinaria en cuanto a su vivencia, como que no lo veía lejano, sino que más bien vivía muy cercano y muy seriamente su proceso de ser santo, ¿ya? A él le preocupaba su santidad, mientras a ella le preocupaba era su santidad, el Papa Juan Pablo II. Su estado de salud. Bien, que una vez fueron a buscar a San Juan Pablo II y él estaba orando en el Santísimo. Entonces un joven se le acercó, lo tocó pues sí, de espaldas, y al ver que no le daba respuesta, volvió y se retiró. A los 5 minutos volvió a hacer lo mismo y al ver no respuesta, volvió y se retiró. Pero como en un tercer llamado, vuelve y toca al Papa San Juan Pablo II y le dice: su santidad, lo requiero porque hay algo muy urgente, ¿sí? Que requiere esa atención. Entonces es lo que mirando y con mucho amor le dijo: entonces acompáñame, hay que rezar mucho más. Es que importante, muchas veces la gente del día, ¿cierto? Las circunstancias, los problemas, el ruido exterior, nos quitan como ese momento y esa intimidad con el Señor, y es donde menos rezamos. Aquí el Papa nos hace como una importancia y nos aclara de que en esos momentos es donde más debemos de rezar. En su papado, digamos, uno de los sucesos más importantes que marca la historia de la vida de Juan Pablo II va a ser el atentado que tuvo un 13 de mayo en la plaza de San Pedro. Sí, Día de la Virgen también de Fátima, ¿no? Exacto, el 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, a la cual más adelante, o casi que el mismo día, le va a atribuir ese milagro a la Señora del Cielo, a quien ya él le había consagrado su pontificado, su vida desde muy joven, como decíamos ahora. Bueno, pues resultó de que una de las personas que estaba allí dispara, acciona el arma contra el Papa, hiriéndolo. Dice que perfora uno de sus riñones, pero que de sus órganos vitales como tal, la bala pasó muy cerca, sin rozarlo, sin tocarlo. Pierde muchísima sangre, inmediatamente lo atienden, se van para el hospital. Hay que hacerle trasplante de sangre, se llama transfusión de sangre. La operación dura más de 5 horas promedio y una vez recuperado no va a ser solamente como se acabó la historia, sino que le faltaría, digamos, la cereza del pastel, ¿no? Y es que una vez recuperado y vuelto a la vida ordinaria, pues, de su pontificado, sucedería algo muy especial en la vida de él, y es que iría hasta la cárcel donde estaba la persona que le disparó, le ofrecía la confesión, esa persona la tomó, entonces no solamente le dio la absolución de los pecados, incluyendo el atentado, sino que también le ofreció su perdón, ¿ya? Entonces vemos en esa humanidad, en esa misericordia que no solamente Dios tuvo con él, sino que también él tuvo para con el que intentó quitarle la vida. De hecho, él hizo el viaje hasta Portugal, ¿sí? Y deja allí en la corona de la Virgen de Fátima la bala, como digamos, como en agradecimiento, ¿sí? a la señora por ese milagro. Y algo muy importante también es que desde el hospital, ¿sí? Él siente también como es cumplirle esa obediencia a la Virgen María, se llamó, que estaba haciendo, y era de consagrarle, de que nos consagrara, que se fuera el mundo entero a su inmaculado corazón. Entonces no solo que algo como exterior, como que se podría ver referente a la bala, sino algo muy interior, y es de consagrar el mundo entero al Inmaculado Corazón de la Virgen María.
que en esa primera consagración, en ceremonia de la consagración del mundo entero, del mundo entero al corazón de la Virgen, no la preside él porque precisamente pues está en un nuevo declive de salud. Pero en una segunda consagración o renovación de esa consagración ya es presidida por el Papa Juan Pablo II, cumpliendo así, digamos, la voluntad o dando respuesta a esa petición celestial que hace la Santísima Virgen María. De hecho, como mencionamos anteriormente, que fue un papa pues, viajero, ¿sí? Y que tenía el lema de los jóvenes no tengan miedo de dejarlo todo por Cristo, algo que marcó mucho también su pontificado, ¿sí? Fue que el predicarle al mundo entero sobre la santidad, que si era posible ser santo, que no le tuviéramos miedo pues de entregarle nuestra vida al Señor, que era ganarlo todo. En su testimonio pues vemos que no solo habló, sino que también mostró. Sí, de hecho allí hace un beatificado de 1.348 personas, ¿sí? Y en cuanto a canonizaciones, fueron 486. Qué profundidad, ¿cierto? Y que nos mostró, porque siempre decía, o sea, el mundo actual no necesita, o sea, es un deber ser santo, ¿sí? No es algo como si queremos o no, no, es nuestro deber, o sea, ahorita. La responsabilidad del cristiano. Sí, y que decía que, o sea, en este momento actual, porque recordemos que San Pablo es un santo contemporáneo, en este momento actual es donde más nos necesitamos santos, donde más la iglesia necesita de esas personas santas, sean laicos, consagrados, religiosas. Todos estamos llamados a un solo sueño de Dios y es ser santos. Llegar a la eternidad, correcto. Bueno, hay una historia que une al Papa Juan Pablo II con Santa Teresa de Calcuta, y es que Marvel le dedica un cómic a Juan Pablo II, ¿no? Pero no siendo el único, pues en un libro de historietas que le dedica a Marvel, sino que también haría parte por allá San Francisco de Asís y la Madre Teresa pues, de Calcuta. Entonces allá hay un vínculo ya de estos tres santos de nuestra iglesia. Pero también hay un estudio de una encuesta que hacen a los jóvenes de qué es lo que más llama la atención de Juan Pablo II. Y especialmente en Norteamérica hay respuestas de que lo que más llama la atención de Juan Pablo II es, primero, su sonrisa y segundo, su devoción mariana, ¿ya? Que llama y profundamente a los jóvenes. Pero también hay un segundo estudio, una segunda encuesta que ya toma datos de América Latina y que también toma datos de Europa, preguntando que cuál es la persona más admirada de la época, ¿no? Arrojando como primera persona a Juan Pablo II y en segundo lugar a la Madre Teresa de Calcuta. Pues vemos que no solamente arrojó a dos grandes personas de nuestra iglesia, sino que también a dos grandes personas que tuvieron cercanía, ¿no? Sí, y de hecho en la lista también hay muchas fotografías de ellos dos juntos compartiendo, saludando, ¿sí? Y que hicieron muchas campañas de muchas cosas también a favor de la vida, de la paz, muchos proyectos. Y también no solo con Santa Teresa de Calcuta, sino con el padre Pío de Pietrelcina. Entonces nos quieres un poquito acerca de esa historia que sí. Sí, aquí nos devolvemos un poquito en el tiempo y es que cuando no era Juan Pablo II, que vale la pena aclarar, cuyo nombre lo toma por honor al primer papa que se llamaba Juan Pablo I, que entre estas dos personas, entre estas dos figuras, fíjate que hay un contraste larguísimo y es que el papa que tiene el pontificado más corto de la historia, que solamente duró 33 días, a tener en el pontificado de Juan Pablo II el tercer más largo de la historia. Bueno, pues resulta de que Juan Pablo II tendría una unión especial con el padre Pío de Pietrelcina, y es que cuando era sacerdote Juan Pablo II viajó desde Polonia hasta Pietrelcina a visitar al entonces sacerdote capuchino. Quería confesarse con él
y obtuvo de él la confesión, pero también una invitación muy especial, y es que se quedaron orando toda la noche. Luego, posterior, el sacerdote, entonces Karol Wojtyła, sale, sigue su vida sacerdotal normal, pero tiene una admiración profunda por la vida en cómo vive el padre Pío de Pietrelcina. Luego, cuando pues la humanidad entera conoce la muerte del padre Pío de Pietrelcina, es el mismo Juan Pablo II quien beatifica al padre Pío, y es el mismo Juan Pablo II quien es el encargado de la ceremonia de canonización del mismo padre Pío de Pietrelcina. Pues vemos que también no solo estuvo rodeado de la Santa Madre Teresa de Calcuta, sino que también tuvo una cercanía con el Santo Padre Pío de Pietrelcina. Iniciaría el segundo milenio, los años 2000, y el Papa Juan Pablo II ya estaba avanzado en edad y su salud cada día más debilitada. Cuando él fallece, la humanidad entera pues lo llora. Sabemos todo lo que hizo el Papa Juan Pablo II, sus viajes, la manera en cómo se expresó, la manera en cómo le habló al mundo de la santidad y que si era posible. Pues en el 2005 fallece el Papa Juan Pablo II, y sabemos que para que la Iglesia beatifique o canonice a una persona, pues se tiene que hacer un estudio bastante riguroso, en el cual también entró la vida de Juan Pablo II y termina siendo beatificado, luego canonizado. Dos milagros que se usaron para la causa de la canonización es uno que sucedió en Costa Rica y otro que sucedió en Francia con una religiosa que tendría Parkinson, y sabemos pues que el Parkinson es irreversible, ¿no? Es una enfermedad que no tiene cura y que avanza más y cada vez se pone más dependiente por su enfermedad. Exactamente. Entonces, digamos que es el segundo milagro que se le atribuye entonces a Juan Pablo II, y de ahí para allá pues son numerosos los milagros que hemos tenido de este gran hombre. Bueno, concluimos aquí la vida de este gran santo, que si pues podíamos quedarnos toda la tarde y toda la noche hablando sobre este santo, porque tiene muchísimas cosas y muchísimas riquezas espirituales que nos dejó. Los invitamos a que nos escriban allí, de pronto una intercesión, ¿cierto? O alguna frase lema de este santo, y también que nos escriban de la misma manera qué santo les gustaría que habláramos en un próximo video. ¿Sí? Para que su santa devoción pueda ser también conocido no solo por usted, por su familia, sino pues por muchas más personas. Exacto. Bueno, entonces aquí dejamos este primer video. Esperamos que no sea el último. Queremos seguir hablando de la vida de los santos, dar a conocer otros santos. Este pues es uno de los populares de nuestra Iglesia Católica, pero seguramente hay otros santos poco menos conocidos que también su vida es bastante interesante. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes. San Juan Pablo II ruega por nosotros.